Hola, yo soy Ernesto y les voy a platicar un poco sobre el jazz. El jazz fue, y sigue siendo, el resultado de una fusión de culturas, estilos e ideas que rompe los límites de las fronteras territoriales. Tuvo su nacimiento en Nueva Orleans, Estados Unidos, a principios del siglo XIX, del conjunto de ideas y voces de esclavos de origen africano. Nueva Orleans es una ciudad portuaria, ubicada en la desembocadura del río Mississippi. Este era un espacio donde convergían muchas culturas, con viajeros que venían de lugares tan cercanos como Cuba y Haití y de lugares tan lejanos como el Medio Oriente. Aunque el comercio de esclavos surgió en el siglo XVII, cuando estos fueron capturados brutalmente en su tierra natal, los esclavos no fueron llevados a Nueva Orleans hasta 1805, que fue cuando Estados Unidos le compró el territorio de Luisiana a los españoles. Debido a esto, la mayoría de las personas negras que vivían en Nueva Orleans no tenían una conexión directa con África. Aquí tenemos que tomar en cuenta el contexto del momento de la sociedad americana. En esos tiempos la siniestra práctica de la esclavitud todavía era muy común, por lo que la población negra en el país se encontraba en constante opresión. El jazz celebra la vida y se basa en la improvisación. Esto tiene relación con la cultura de los esclavos, ya que tenían que sobrevivir y para sobrevivir tenían que improvisar. Momentos que marcaron su nacimiento. A principios del siglo XIX se les permitió a los esclavos reunirse los días domingos en un área llamada Congo Square. Este lugar vio nacer al jazz. El jazz se inspiró en las llamadas work songs, en llantos callejeros y en bandas militares. Louis Armstrong, uno de los mayores exponentes de la historia del jazz, codificó y estandarizó los elementos más esenciales que definen al jazz como género: la improvisación, el swing y el uso de sonoridades prestadas del blues. Subgéneros del jazz. Aquí se encuentran el bebop, el cool jazz, el soul jazz, el hard bop, el jazz afrocubano, entre muchos otros. Álbumes importantes. Para empezar tenemos dos de Miles Davis, Birth of the Cool de 1957 y Kind of Blue de 1959, también conocido como el disco de jazz más vendido en la historia. También tenemos Time Out de The Dave Brubeck Quartet de 1959 con el hit estrella Take 5. Tenemos The Shape of Jazz to Come de Ornette Coleman en 1959. Y por último tenemos Giant Steps de John Coltrane en 1960 con los hits estrellas Naima y Giant Steps. Y pues eso ya sería todo. Aquí ya están las bibliografías. Muchas gracias por su atención.